¿Has sentido alguna vez que tus oraciones se pierden en el vacío, que Dios parece distante y que por más que clames su nombre, el cielo permanece en silencio? Y si te dijera que existe una práctica ancestral, un secreto espiritual que los grandes hombres y mujeres de Dios conocían, capaz de romper las barreras invisibles entre el cielo y la tierra, de atraer la presencia divina de manera tan poderosa que tu vida nunca más será la misma? Y si te dijera que esta práctica, cuando se realiza correctamente, tiene el poder de mover la mano de Dios, pero cuando se hace incorrectamente, puede convertirse en la razón por la cual tus bendiciones se retrasan y tus milagros se alejan? Hermano, hermana, en este momento el Espíritu Santo me está revelando algo que va a transformar tu comprensión sobre el ayuno. No estamos hablando de una simple disciplina religiosa o de una tradición vacía. Estamos hablando de una llave maestra que abre las puertas del reino de los cielos, de un imán espiritual que atrae la gloria de Dios hacia tu vida de manera sobrenatural. Pero aquí está el misterio que pocos conocen. Existe un poder oculto en el ayuno que va más allá de lo que la mayoría de los creyentes imagina. Durante siglos, este conocimiento ha estado reservado para aquellos que verdaderamente buscan el rostro de Dios con desesperación santa. Y hoy, si permaneces conmigo hasta el final, descubrirás no solo por qué el ayuno atrae a Dios de manera irresistible, sino también las dos cosas fatales que nunca debes hacer durante un ayuno, errores que pueden convertir tu sacrificio en una ofensa ante los ojos del Altísimo. ¿Te has preguntado por qué algunas personas ayunan y ven milagros instantáneos, mientras otras ayunan durante días y parece que nada sucede? ¿Por qué algunos creyentes experimentan visitaciones divinas, sueños proféticos y respuestas inmediatas durante sus ayunos, mientras otros sienten que sus sacrificios caen en tierra seca? La respuesta está en algo que muy pocos pastores enseñan, algo que puede ser la diferencia entre un ayuno que mueve montañas y uno que se convierte en simple religiosidad. En los próximos minutos te voy a revelar el protocolo celestial del ayuno, los secretos que Daniel conocía cuando ayunó 21 días y recibió revelaciones que cambiaron el curso de la historia. Descubrirás por qué Jesús dijo que cierta clase de demonios solo salen con oración y ayuno, y más importante aún, conocerás las dos cosas que si haces durante tu ayuno, estarás bloqueando la respuesta divina sin siquiera darte cuenta. Este no es un mensaje casual, amado. Si estás viendo este video en este momento, no es casualidad. Dios está orquestando algo poderoso en tu vida, y el ayuno que estás a punto de aprender puede ser el puente entre donde estás ahora y el milagro que has estado esperando. Prepárate para una revelación que va a revolucionar tu vida de oración y tu relación con el Padre Celestial. Pero antes de continuar con esta revelación que puede cambiar tu destino eterno, necesito que hagas algo que va a activar tu fe y tu compromiso espiritual. En los comentarios quiero que escribas: Señor, prepara mi corazón para ayunar correctamente. Esta no es solo una frase, es una declaración profética que está preparando tu espíritu para recibir lo que Dios quiere impartirte hoy. Y si sientes en tu corazón que este mensaje llegó a ti por designio divino, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Al hacerlo, no solo estás bendiciendo este ministerio, sino que estás permitiendo que YouTube lleve esta palabra a miles de personas que están clamando por una respuesta del cielo. Tú puedes ser parte del plan de Dios para alcanzar a los sedientos de su presencia. ¿Sabes qué? Cuando presionas me gusta en un video como este, estás participando en la gran comisión de una manera práctica. Estás ayudando
a que la palabra de Dios llegue a esa madre soltera que no sabe cómo alimentar a sus hijos, a ese hombre de negocios que está al borde de la bancarrota, a esa joven que está considerando terminar con su vida. Tu simple clic puede ser el instrumento que Dios use para salvar una vida. Qué hermoso es saber que puedes ser parte de los milagros de otros. Sé que muchos de ustedes usan este contenido como su iglesia virtual, especialmente aquellos que no tienen una congregación cerca o que están pasando por momentos difíciles donde necesitan una palabra fresca del cielo. Por eso, siempre antes de comenzar nuestros estudios, quiero que comenten Paz en Cristo en la sección de comentarios. Esta es nuestra manera de congregarnos virtualmente, de crear una comunidad de fe que trasciende las distancias físicas. Y aquí hay algo más que debes saber. La penúltima enseñanza de hoy contiene una revelación profética que podría desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El Espíritu Santo me está confirmando que alguien que está viendo este video está a punto de experimentar un breakthrough sobrenatural a través del ayuno correcto. Ahora sí, con nuestros corazones preparados y nuestro espíritu alineado, comencemos con este estudio que puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Cuando Daniel se encontró ante la revelación más importante de su vida, no recurrió a estrategias humanas ni a la sabiduría de los caldeos. En Daniel 10:3, la Escritura nos revela: no comí manjar delicioso, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hermano, hermana, aquí está el primer secreto que quiero revelarte. Daniel entendió algo que la mayoría de los creyentes modernos han olvidado. El ayuno no es una dieta espiritual, no es un método para bajar de peso con bendición divina. El ayuno es un protocolo celestial, una frecuencia espiritual que sintoniza tu alma con las ondas del reino de Dios. Cuando Daniel ayunó durante 21 días, no estaba simplemente absteniéndose de comida, estaba creando un vacío en su vida natural para que lo sobrenatural pudiera llenarlo. Imagínate por un momento que tu vida espiritual es como una radio. Todos los días estás rodeado de interferencias, las preocupaciones, los afanes, los deseos carnales, las voces del mundo. Todo esto crea estática que impide que escuches claramente la voz de Dios. El ayuno es como ajustar la antena de tu espíritu, eliminar las interferencias para sintonizar perfectamente la frecuencia del cielo. Pero ¿sabes cuál fue el resultado del ayuno de Daniel? El versículo 12 nos dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Escuchaste eso? Desde el primer día Dios escuchó. Desde el primer momento que Daniel decidió ayunar, el cielo se movilizó. Pero aquí está la revelación profunda. El ángel le explica que había estado luchando contra el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Esto significa que mientras Daniel ayunaba, había una batalla espiritual desatándose en las regiones celestiales. Su ayuno no solo atrajo la atención de Dios, sino que desató a los ejércitos angelicales para pelear por su respuesta. Cuando tú ayunas correctamente, no estás simplemente teniendo hambre. Estás declarando guerra en el mundo espiritual. Estás diciendo: prefiero a Dios que a mi comodidad, prefiero su respuesta que a mi satisfacción carnal. Y esa declaración resuena en los cielos como un grito de guerra que despierta a las huestes celestiales. Pero Daniel no ayunó de cualquier manera. Él se afligió en la presencia de Dios. La palabra hebrea aquí es aná, que significa humillarse, doblegarse, quebrantarse. Daniel no solo dejó de comer, se quebrantó delante del Altísimo. Reconoció su necesidad desesperada de una respuesta divina.
Hoy, mientras escuchas estas palabras, Dios me está confirmando que hay alguien aquí que necesita ayunar como Daniel. Alguien que ha estado esperando una respuesta del cielo, que ha orado y orado sin ver resultados. El Espíritu Santo me dice que tu respuesta está atada en el mundo espiritual y que solo un ayuno de consagración total puede desatar los ejércitos angelicales para traerte esa respuesta. El ayuno de Daniel nos enseña que cuando combinamos la abstinencia física con la búsqueda espiritual intensa, creamos las condiciones perfectas para que lo imposible se vuelva posible. No se trata de cuántos días puedas resistir sin comer, sino de cuán desesperado estés por encontrarte con Dios. Cuando tú ayunas correctamente, no estás simplemente teniendo hambre. Estás declarando guerra en el mundo espiritual. Estás diciendo, prefiero a Dios que a mi comodidad, prefiero su respuesta que a mi satisfacción carnal. Y esa declaración resuena en los cielos como un grito de guerra que despierta a las huestes celestiales. Pero Daniel no ayunó de cualquier manera. Él se afligió en la presencia de Dios. La palabra hebrea aquí es aná, que significa humillarse, doblegarse, quebrantarse. Daniel no solo dejó de comer, se quebrantó delante del Altísimo. Reconoció su necesidad desesperada de una respuesta divina. Hoy, mientras escuchas estas palabras, Dios me está confirmando que hay alguien aquí que necesita ayunar como Daniel. Alguien que ha estado esperando una respuesta del cielo, que ha orado y orado sin ver resultados. El Espíritu Santo me dice que tu respuesta está atada en el mundo espiritual y que solo un ayuno de consagración total puede desatar los ejércitos angelicales para traerte esa respuesta. El ayuno de Daniel nos enseña que cuando combinamos la abstinencia física con la búsqueda espiritual intensa, creamos las condiciones perfectas para que lo imposible se vuelva posible. No se trata de cuántos días puedas resistir sin comer, sino de cuán desesperado estés por encontrarte con Dios. Bloque 3. El ayuno de Esther, cuando la supervivencia depende de Dios. De la revelación profética de Daniel, pasamos a una de las historias más dramáticas de supervivencia en toda la Escritura. Esther enfrentaba la aniquilación total de su pueblo, y en ese momento de desesperación absoluta, ella no convocó a una reunión de estrategia política ni buscó aliados humanos. En Esther 4:16, ella declara: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Hermano, hermana, aquí está una revelación que va a transformar tu perspectiva sobre el ayuno. Esther entendió que había situaciones en la vida donde solo el poder de Dios puede cambiar las circunstancias. Cuando enfrentas un decreto de muerte, cuando el enemigo ha sellado tu destino, cuando todas las puertas se han cerrado y no hay salida humana posible, el ayuno se convierte en tu arma de supervivencia espiritual. El ayuno de Esther no fue un acto religioso, fue un acto de supervivencia sobrenatural. Ella sabía que iba a entrar ante la presencia del rey sin ser llamada, lo cual era punible con la muerte. Pero también sabía que si no hacía nada, su pueblo sería exterminado. Estaba entre la espada y la pared, y en ese lugar de imposibilidad total, el ayuno se convirtió en su única esperanza. ¿Qué hizo diferente el ayuno de Esther? Primero, fue un ayuno comunitario. Ella no ayunó sola. Involucró a todo su pueblo. Cuando tu situación es tan desesperante que necesitas el respaldo del cielo, necesitas el poder del ayuno corporativo. Hay batallas espirituales que requieren ejércitos orando, no soldados solitarios. Segundo, fue un ayuno de vida o muerte. Esther no estaba ayunando por una bendición extra o por un deseo personal.
Estaba ayunando porque su supervivencia y la de su pueblo dependían completamente de la intervención divina. Cuando ayunas con esa intensidad, con esa desesperación santa, el cielo responde de manera inmediata. Tercero, fue un ayuno de total entrega. Si perezco, que perezco, declaró Esther. Ella estaba dispuesta a morir por su pueblo. Estaba dispuesta a sacrificar todo. Cuando tu ayuno llega a ese nivel de rendición total, donde ya no te importa tu comodidad, tu reputación, tu vida misma, ahí es donde Dios interviene de manera milagrosa. ¿Y cuál fue el resultado? El rey extendió su cetro de oro hacia Esther. Amán fue colgado en su propia horca y el pueblo judío no solo fue salvado, sino que fue exaltado. En 3 días, una situación que parecía sin esperanza se convirtió en una victoria total. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay alguien aquí que está viviendo su momento Esther. Enfrentas una situación que parece sin salida, un decreto de muerte sobre tu matrimonio, tu salud, tu familia, tu economía. El enemigo ha sellado un veredicto de destrucción sobre tu vida y parece que no hay esperanza humana, pero el Espíritu Santo me está revelando que así como Dios intervino por Esther, está listo para intervenir por ti, pero necesitas ayunar como Esther ayunó, con desesperación santa, con total entrega, con la certeza de que tu supervivencia depende completamente de Dios. No puede ser un ayuno casual o religioso. Tiene que ser un ayuno de vida o muerte. El ayuno de Esther nos enseña que cuando las circunstancias son imposibles para el hombre, se vuelven posibles para Dios a través del ayuno de fe absoluta. Después de ver la desesperación de Esther, llegamos al ayuno más poderoso registrado en toda la Escritura, el ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero hermano, hermana, lo que muchos no entienden es que este ayuno no fue simplemente una preparación para el ministerio de Jesús. Fue la declaración de guerra más poderosa contra las tinieblas que el mundo haya visto jamás. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, pero no se fue al desierto para escapar del mundo. Se fue para conquistar el reino de las tinieblas. Su ayuno fue estratégico. Fue una ofensiva espiritual que desmanteló el poder del enemigo sobre la humanidad. Cuando Jesús salió de esos 40 días de ayuno, salió con una autoridad que hacía temblar a los demonios y una unción que resucitaba muertos. ¿Pero por qué 40 días? El número 40 en la Escritura representa transformación completa, renovación total. Fueron 40 días de diluvio que renovaron la tierra, 40 años en el desierto que transformaron a Israel de esclavos en conquistadores, 40 días de Moisés en el monte que trajeron la ley. Jesús sabía que para enfrentar al enemigo con autoridad total necesitaba una transformación completa de su humanidad. Aquí está la revelación profunda que quiero que entiendas. El ayuno de Jesús no fue para recibir algo de Dios, fue para manifestar lo que ya tenía. Jesús era el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero su ayuno activó esa autoridad divina en su humanidad. El ayuno no te convierte en hijo de Dios, pero activa la autoridad que ya tienes como hijo. Después de su ayuno, inmediatamente vino la tentación. Satanás vino cuando Jesús tenía hambre física, cuando estaba en su momento más vulnerable humanamente. Pero espiritualmente, Jesús nunca había estado más fuerte. El ayuno había fortalecido su espíritu hasta el punto donde podía resistir cualquier tentación con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta de Jesús al diablo revela el secreto del ayuno verdadero.
No se trata de dejar de comer, se trata de alimentarse de la palabra de Dios de manera tan intensa que su presencia llene el vacío que deja la comida natural. Cuando ayunas como Jesús ayunó, no estás simplemente absteniéndote de comida. Estás declarando que la palabra de Dios es más importante para tu supervivencia que el pan natural. Estás diciendo que prefieres la comunión con el Padre que la satisfacción carnal. Y observa lo que sucedió inmediatamente después del ayuno de Jesús. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando terminas un ayuno verdadero, los demonios huyen y los ángeles vienen a servirte. Tu ayuno libera el servicio angelical en tu vida. Pero aquí está lo más poderoso. Lucas 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Antes del ayuno, Jesús tenía el Espíritu Santo. Después del ayuno, tenía el poder del Espíritu Santo. El ayuno activa el poder que ya posees como hijo de Dios. En este momento, el Espíritu Santo me está confirmando que hay alguien viendo este video que necesita activar el poder que ya lleva dentro. Has sido salvo, has sido lleno del Espíritu Santo, pero sientes que te falta autoridad espiritual, que te falta el poder para vencer las tentaciones, para romper las cadenas, para ver milagros en tu vida. El ayuno que estás a punto de emprender no es para conseguir algo nuevo de Dios, sino para activar lo que Él ya puso en ti cuando naciste de nuevo. Pasando del poder de Cristo, llegamos a uno de los ayunos más emotivos y desesperados de toda la Escritura, el ayuno del rey David por la vida de su hijo. En 2 Samuel 12:16 leemos: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hermano, hermana, aquí vemos algo que va a revolucionar tu entendimiento sobre el corazón de Dios. El ayuno tiene el poder de conmover las entrañas del Padre Celestial. David, el hombre conforme al corazón de Dios, enfrentaba la sentencia de muerte sobre su hijo como consecuencia de su pecado con Betsabé. El profeta Natán ya había declarado el juicio divino: ciertamente morirá el hijo que te ha nacido. Pero David no aceptó ese veredicto como final. Él conocía algo sobre el carácter de Dios que muchos creyentes hoy han olvidado. Dios puede cambiar de parecer cuando ve un corazón verdaderamente quebrantado. El ayuno de David no fue un ayuno religioso o ceremonial, fue el grito desesperado de un padre que estaba dispuesto a morir por salvar a su hijo. David se acostó en tierra, se humilló completamente, dejó de comer durante 7 días. Sus siervos no podían levantarlo del suelo porque su quebrantamiento era total. ¿Pero qué hizo diferente este ayuno? David no ayunó con la certeza de que Dios le iba a conceder su petición. En el versículo 22, él dice: «¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?». David ayunó con esperanza, pero sin garantías. Ayunó porque sabía que era su única oportunidad de tocar el corazón misericordioso de Dios. Aquí está la revelación profunda. El ayuno de David nos enseña que aunque tengamos merecido un juicio, aunque hayamos pecado y las consecuencias sean justas, el ayuno con quebrantamiento genuino puede tocar la misericordia de Dios de tal manera que Él reconsidere su veredicto. David sabía que su hijo iba a morir por causa de su pecado, pero también sabía que servía a un Dios de misericordia infinita. Él entendió que el ayuno combinado con quebrantamiento genuino podía abrir una puerta en el cielo que parecía cerrada para siempre. Aunque en esta ocasión específica el niño murió, David nos dejó un modelo de cómo acercarnos a Dios cuando enfrentamos situaciones desesperantes como resultado de nuestras propias decisiones. Nos enseñó que nunca es tarde para postrarse delante de Dios y clamar por su misericordia. Pero hay algo más hermoso aún.
Después de la muerte del niño, David consoló a Betsabé y ella concibió otro hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Salomón, que significa pacífico. Y según Samuel 12:24 dice algo extraordinario: y Jehová lo amó. Dios no solo perdonó a David, sino que bendijo el fruto de esa misma relación que había traído juicio. ¿Sabes qué me está revelando el Espíritu Santo mientras reflexiono en esta historia? Que aunque Dios no siempre cambia las circunstancias cuando ayunamos, siempre cambia el desenlace final. David perdió a su primer hijo, pero ganó a Salomón, quien se convirtió en el hombre más sabio y rico de la historia. En este momento hay alguien escuchando que está cargando culpa por decisiones del pasado. Sientes que mereces las consecuencias que estás enfrentando, que Dios tiene derecho de dejarte sufrir por lo que hiciste. Pero el ayuno de David te enseña que nunca es tarde para postrarte delante del trono de la gracia. Tu ayuno de quebrantamiento puede no cambiar las consecuencias inmediatas de tus decisiones, pero puede cambiar completamente el final de tu historia. Puede convertir tu juicio en testimonio, tu vergüenza en gloria, tu pérdida en ganancia multiplicada. De la intensidad del quebrantamiento de David, pasamos a la persistencia incansable de Ana. En 1 Samuel 1:7, la Escritura nos revela: así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la otra la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hermano, hermana, aquí tenemos uno de los ayunos más poderosos de toda la Biblia, el ayuno de la mujer estéril que se negó a aceptar la esterilidad como su destino final. Ana no ayunó solo un día o una semana. Ella ayunó año tras año, cada vez que iba a la casa de Dios. Su ayuno se convirtió en un estilo de vida, en una declaración profética constante de que Dios podía abrir lo que estaba cerrado, que podía dar vida donde solo había esterilidad. Pero ¿sabes cuál era la presión que enfrentaba Ana? Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos y la atormentaba constantemente recordándole su esterilidad. Imagínate la humillación diaria, el dolor constante de ver a otra mujer disfrutar lo que tú más deseas. Pero en lugar de amargarse o rendirse, Ana convirtió su dolor en combustible para su ayuno. El versículo 10 nos dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. La expresión amargura de alma en hebreo es Mara Nefesh, que literalmente significa alma amarga hasta el punto de la muerte. Ana estaba dispuesta a morir si no recibía la respuesta de Dios. Pero aquí está la clave del ayuno de Ana. Ella no solo ayunó, hizo un voto. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana entendió algo que muchos creyentes modernos han perdido. El ayuno verdadero siempre va acompañado de compromiso total con Dios. Ella no estaba pidiendo un hijo para satisfacer su ego maternal. Estaba pidiendo un hijo para dárselo completamente a Dios. Su ayuno era tan intenso, su oración tan desesperada, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero cuando Ana le explicó su situación, algo poderoso sucedió. Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y observe lo que pasó inmediatamente después. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ana no había recibido todavía la respuesta física, pero había recibido la confirmación espiritual. Su ayuno había tocado el corazón de Dios de tal manera que ella sabía con certeza que su petición había sido concedida. 9 meses después nació Samuel, pero no cualquier Samuel. Este niño se convirtió en el profeta más poderoso de Israel, el que ungió a David como rey, el que cambió el curso de la historia de la nación.
El ayuno persistente de Ana no solo le dio un hijo que transformó una nación entera. Aquí está la revelación que el Espíritu Santo me está dando para alguien que está viendo este video. Hay algo que has estado pidiendo a Dios año tras año. Algo que parece imposible, algo que otros te han dicho que aceptes como tu realidad permanente. Pero el ayuno de Ana te enseña que la esterilidad no es permanente cuando ayunas con persistencia profética. Tu situación puede parecer cerrada para siempre. Ese matrimonio que no llega, esos hijos que no concibas, ese negocio que no prospera, esa sanidad que no viene. Pero cuando ayunas como Ana ayunó, con persistencia que no acepta el no como respuesta final, Dios puede abrir matrices espirituales que han estado cerradas por años. El ayuno persistente de Ana nos enseña que hay promesas de Dios que requieren años de intercesión constante, pero cuando finalmente llegan, no traen solo la respuesta que pediste, sino una respuesta que cambia generaciones enteras. De la persistencia de Ana nos movemos hacia la visión reconstructiva de Nehemías. Nehemías 1:4 nos dice: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, hermana, aquí vemos un tipo de ayuno completamente diferente. El ayuno de reconstrucción, el ayuno que Dios usa para restaurar lo que el enemigo ha destruido. Nehemías recibió noticias devastadoras desde Jerusalén. Los muros estaban derribados, las puertas quemadas, el pueblo en oprobio y afrenta. Su corazón se quebró al escuchar que la ciudad de sus padres, el lugar donde Dios había puesto su nombre, estaba en ruinas. Pero en lugar de resignarse o de lamentarse simplemente, Nehemías convirtió su dolor en un ayuno de visión reconstructiva. ¿Qué hizo diferente el ayuno de Nehemías? Primero, fue un ayuno de intercesión identificadora. En Nehemías 1:6, él ora: Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías se identificó completamente con los pecados de su pueblo, tomó responsabilidad personal por la condición espiritual de Jerusalén. Cuando ayunas como Nehemías, no estás simplemente pidiendo bendiciones personales, estás intercediendo por la restauración de lo que Dios originalmente diseñó. Estás clamando por la reconstrucción de muros espirituales que han sido derribados, por la restauración de puertas de bendición que han sido quemadas por el enemigo. Segundo, fue un ayuno con estrategia divina. Durante su tiempo de ayuno, Nehemías no solo oró, recibió un plan detallado de cómo reconstruir los muros. Dios le mostró exactamente qué necesitaba: los permisos del rey, la madera del bosque, la protección durante el viaje. El ayuno le dio no solo la carga, sino también la estrategia. Tercero, fue un ayuno que activó el favor sobrenatural. Cuando Nehemías se presentó delante del rey Artajerjes, llevaba el respaldo del ayuno. Su petición fue tan ungida que el rey no solo le dio permiso para ir a Jerusalén, sino que le proveyó todo lo que necesitaba para la reconstrucción. Pero aquí está lo más poderoso. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén y comenzó la reconstrucción, enfrentó oposición feroz. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron, amenazaron, conspiraron contra él. Pero Nehemías tenía algo que sus enemigos no podían entender. Tenía el respaldo de un ayuno que había movido el cielo. Nehemías 4:20 dice: Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta no era una esperanza religiosa, era una declaración de fe basada en la certeza que él había recibido durante su tiempo de ayuno. Él sabía que Dios estaba comprometido con la reconstrucción porque había recibido la confirmación divina durante sus días de abstinencia y oración. ¿Y cuál fue el resultado? Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en 52 días.
Algo que había estado destruido por décadas fue restaurado en menos de 2 meses. Esto es lo que sucede cuando tu ayuno lleva el sello de la visión reconstructiva de Dios. En este momento, mientras reflexionas en esta historia, el Espíritu Santo me está revelando que hay alguien viendo este video cuya vida parece estar en ruinas. Quizás tu matrimonio está destruido, tu familia fragmentada, tu economía en bancarrota, tu salud quebrantada. El enemigo ha derribado muros de protección y ha quemado puertas de oportunidades. Pero el ayuno de Nehemías te enseña que lo que está destruido puede ser reconstruido, que lo que está en ruinas puede ser restaurado. Necesitas ayunar no solo por tu situación personal, sino con la visión de lo que Dios originalmente diseñó para tu vida. Tu ayuno puede ser el catalizador que Dios use para reconstruir tu matrimonio en 52 días, para restaurar tu economía, para levantar nuevamente las puertas de oportunidades que el enemigo quemó. El mismo Dios que respaldó la visión de Nehemías está listo para respaldar tu reconstrucción espiritual. De la reconstrucción de Nehemías, llegamos a uno de los ayunos más dramáticos de toda la Escritura, el ayuno masivo de la ciudad de Nínive. Jonás 3:5 nos dice, «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos». Hermano, hermana, aquí vemos el poder del ayuno corporativo para detener el juicio divino y activar la misericordia de Dios sobre naciones enteras. La situación era desesperante. Jonás había proclamado que en 40 días Nínive sería destruida. No era una amenaza vacía, era la declaración profética del Dios Todopoderoso. La ciudad más poderosa del mundo enfrentaba su aniquilación total. Pero algo extraordinario sucedió. Desde el rey hasta el más pequeño de los ciudadanos, todos ayunaron y se arrepintieron. ¿Qué hizo único este ayuno? Primero, fue un ayuno de arrepentimiento nacional. No ayunaron por bendiciones o por prosperidad. Ayunaron porque reconocieron que habían ofendido al Dios del cielo y que merecían el juicio que se acercaba. Jonás 3:8 dice, «Y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos». El ayuno de Nínive nos enseña que hay momentos en la historia cuando el juicio de Dios es inevitable, cuando las naciones han llegado al límite de la paciencia divina. Pero también nos enseña que el ayuno masivo con arrepentimiento genuino puede cambiar el curso de la historia, puede detener juicios que parecían irrevocables. Segundo, fue un ayuno que incluyó hasta los animales. El versículo 7 dice, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua». Esto puede parecer extraño, pero revela algo profundo. Los ninivitas entendieron que el pecado había contaminado toda su sociedad, incluyendo la creación que estaba bajo su cuidado. Cuando una nación ayuna completamente, cuando reconoce que su pecado ha afectado hasta la creación misma, Dios responde con misericordia extraordinaria. Los ninivitas no dejaron nada fuera de su arrepentimiento. Involucraron toda su sociedad en el ayuno. Tercero, fue un ayuno dirigido desde la autoridad. El rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó su vestido real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La autoridad máxima de la nación dirigió el ayuno con el ejemplo. Jonás 3:9 registra las palabras del rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y cuál fue el resultado? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios cambió de parecer. El juicio fue suspendido.
La misericordia triunfó sobre el juicio porque una ciudad entera ayunó con arrepentimiento genuino. Pero aquí está la revelación más profunda. Nínive era una ciudad pagana, no conocían al Dios de Israel, no tenían pacto con Jehová. Sin embargo, cuando ayunaron con arrepentimiento sincero, Dios respondió con misericordia. Esto nos enseña que el ayuno verdadero trasciende denominaciones, religiones y tradiciones. Toca directamente el corazón misericordioso de Dios. En este momento, mientras meditas en esta historia, el Espíritu Santo me está revelando que hay naciones, ciudades, familias que están bajo juicio divino. El pecado ha alcanzado niveles que claman al cielo por justicia. Pero el ayuno de Nínive nos enseña que nunca es tarde para un arrepentimiento masivo que detenga el juicio. Quizás tu familia está bajo una maldición generacional. Tu ciudad está siendo azotada por violencia y corrupción. Tu nación está experimentando juicios por haberse apartado de Dios. El ayuno de los ninivitas te enseña que el arrepentimiento corporativo puede cambiar el destino de generaciones enteras. Cuando las autoridades se humillan, cuando las familias ayunan juntas, cuando las iglesias claman unidas por misericordia, Dios puede detener juicios que ya estaban decretados. Tu ayuno puede ser parte de un movimiento de arrepentimiento que cambie el destino de tu nación. Después de caminar a través de estos testimonios poderosos del ayuno bíblico, llegamos al corazón de nuestro mensaje. ¿Por qué el ay? Después de caminar a través de estos testimonios poderosos del ayuno bíblico, llegamos al corazón de nuestro mensaje. ¿Por qué el ayuno atrae a Dios de manera tan irresistible? Hermano, hermana, la respuesta está en algo que muy pocos pastores enseñan, algo que está escrito en el mismo corazón de la naturaleza divina. En Isaías 58:6, Dios revela el tipo de ayuno que Él prefiere. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aquí está la primera revelación. Dios se siente atraído al ayuno porque revela el corazón de justicia que hay en ti. Cuando ayunas correctamente, no lo haces solo por bendiciones personales. Ayunas porque tu corazón se alinea con el corazón de Dios que anhela ver justicia, liberación y restauración en la tierra. Tu ayuno se convierte en una declaración de que prefieres ver a otros libres que satisfacer tu propio apetito. Pero hay algo más profundo aún. El ayuno atrae a Dios porque es la expresión máxima de fe en su provisión. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando ayunas, estás declarando que confías tanto en Dios, que puedes prescindir de la provisión natural, porque sabes que Él es tu sustento sobrenatural. Piénsalo de esta manera. Todos los días, 3 veces al día, tu cuerpo te recuerda que eres dependiente, que necesitas sustento para sobrevivir. Cada comida es un recordatorio de tu humanidad. Pero cuando ayunas, estás diciéndole a tu carne, yo no dependo de este pan, mi vida está escondida con Cristo en Dios. El ayuno también atrae a Dios, porque demuestra que valoras su presencia más que cualquier placer temporal. En un mundo donde la mayoría de las personas viven para satisfacer sus apetitos, tu ayuno es como un faro de luz que le dice a Dios, hay alguien en la tierra que me prefiere a mí más que a cualquier satisfacción carnal. Aquí está la revelación más poderosa. El ayuno atrae a Dios, porque imita el sacrificio de Cristo. Jesús se despojó de sus privilegios divinos, se humilló hasta la muerte de cruz. Cuando tú te despojas voluntariamente de tu derecho a comer, cuando te humillas delante de Dios, estás participando del mismo espíritu de sacrificio que llevó a Cristo a la cruz.
Primero Pedro 2:21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tu ayuno es seguir literalmente las pisadas de Cristo, es participar de sus padecimientos, y eso toca el corazón del Padre de manera extraordinaria. Pero hermano, hermana, ahora necesito revelarte las dos cosas que nunca debes hacer durante un ayuno, porque si las haces, estarás bloqueando completamente la respuesta de Dios. La primera cosa que nunca debes hacer durante un ayuno es buscar la admiración de los hombres. Mateo 6, 16, 17 dice, Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Cuando ayunas para que otros vean tu espiritualidad, cuando publicas en redes sociales que estás ayunando, cuando buscas reconocimiento por tu sacrificio, conviertes tu ayuno en farisaísmo. Tu recompensa se convierte en la admiración humana y pierdes completamente la recompensa celestial. La segunda cosa que nunca debes hacer durante un ayuno es mantener actitudes de amargura, ira o falta de perdón. Isaías 58, 3, 4 dice, ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si ayunas mientras mantienes resentimientos, si te abstienes de comida pero no te abstienes de la amargura, si dejas de comer pero no dejas de juzgar y criticar, tu ayuno se convierte en una abominación delante de Dios. No puedes pedirle a Dios que te perdone mientras te niegas a perdonar a otros. Estas dos cosas, buscar admiración humana y mantener falta de perdón, son como virus espirituales que infectan tu ayuno y lo vuelven completamente inefectivo. Por eso muchos cristianos ayunan y no ven resultados. Están cometiendo uno o ambos de estos errores fatales. El ayuno verdadero debe ser en secreto delante de Dios y con un corazón completamente limpio de toda amargura. Solo así, tu ayuno se convierte en ese imán espiritual que atrae la presencia y el poder de Dios de manera irresistible. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este viaje extraordinario por los secretos del ayuno que atrae a Dios. Si has permanecido conmigo hasta este momento, quiero felicitarte porque acabas de demostrar algo que te separa de la multitud. Muy pocas personas en este mundo tienen la paciencia espiritual y la sed genuina de conocer a Dios lo suficiente como para permanecer hasta el final de una enseñanza como esta. En un mundo donde la mayoría busca gratificación instantánea, donde la gente abandona los videos después de los primeros 30 segundos, el hecho de que hayas llegado hasta aquí me dice que hay algo especial en tu espíritu. Hay una hambre santa en tu corazón que está clamando por una conexión más profunda con el Todopoderoso. Hoy has descubierto que el ayuno no es simplemente una disciplina religiosa, sino un protocolo celestial que abre dimensiones espirituales que la mayoría de los creyentes nunca experimentan. Has aprendido que cuando ayunas como Daniel, con consagración total, desatas ejércitos angelicales que pelean por tu respuesta. Has visto que cuando ayunas como Esther, con desesperación santa puedes cambiar decretos que parecían irrevocables. Conociste el poder del ayuno de Jesús que activa la autoridad divina que ya llevas dentro. El quebrantamiento de David que puede tocar la misericordia de Dios, aún en medio del juicio merecido. La persistencia de Ana que abre matrices espirituales que han estado cerradas por años. Descubriste la visión reconstructiva de Nehemías,
que puede reconstruir en días lo que el enemigo destruyó en años. El arrepentimiento masivo de Nínive, que puede detener juicios nacionales. Y finalmente, entendiste por qué Dios se siente magnéticamente atraído hacia aquellos que ayunan con corazón puro y motivos correctos. Pero más importante aún, ahora conoces las dos cosas fatales que nunca debes hacer durante un ayuno: buscar la admiración de los hombres y mantener actitudes de falta de perdón. Estos errores han bloqueado las respuestas de miles de creyentes sinceros que ayunaban con fervor, pero sin sabiduría. Ahora quiero pedirte algo muy específico. En los comentarios quiero que escribas esta frase exacta: he recibido la revelación del ayuno que atrae a Dios y estoy listo para experimentar su poder. Esta no es solo una frase. Es una declaración profética que me permitirá conocer los nombres de los elegidos que han llegado hasta el final de esta revelación. Es tu manera de decirme que no solo escuchaste, sino que recibiste, que no solo entendiste, sino que estás dispuesto a aplicar. ¿Sabes por qué es tan importante que compartas este video? Porque en algún lugar hay una madre desesperada que no sabe cómo alimentar a sus hijos, un hombre de negocios al borde de la bancarrota, una joven considerando terminar con su vida, un matrimonio a punto de divorciarse. Tu simple acción de compartir puede ser el instrumento que Dios use para que esta revelación llegue exactamente a quien la necesita. Imagínate por un momento que eres como un ángel enviado por Dios para llevar esperanza a los desesperanzados. Cada vez que compartes un video como este, te conviertes en un mensajero celestial que extiende las alas de la misericordia divina hacia aquellos que están en el valle de sombra de muerte. Si no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. Cada día, miles de personas buscan en YouTube entretenimiento vacío, contenido que no les aporta nada a su vida espiritual. Pero tú has encontrado un oasis en el desierto digital, un lugar donde tu alma puede ser alimentada con revelaciones que transforman destinos. No suscribirte a un canal como este es como encontrar un pozo de agua fresca en el desierto y decidir no marcar el lugar. Es como recibir un mapa del tesoro y decidir no guardarlo. Si este contenido ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios mientras escuchabas, entonces necesitas asegurarte de no perderte las próximas revelaciones que Dios tiene preparadas para ti. Mira, hermano, hermana, vivimos tiempos donde la iglesia tradicional muchas veces no está equipando a los santos con las herramientas espirituales que necesitan para enfrentar las batallas de estos últimos días. Canales como este se han convertido en escuelas de guerra espiritual, en seminarios sobrenaturales donde puedes aprender estrategias que no se enseñan en la mayoría de los púlpitos. Tu suscripción no es solo un número en una estadística. Es una decisión de mantenerte conectado con una fuente de revelación fresca que puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota en tu vida espiritual. Es elegir alimentar tu espíritu constantemente en lugar de dejarlo desnutrido en un mundo que trata de matarlo de hambre. Quiero que entiendas algo. Las revelaciones que recibes aquí no son para que las guardes egoístamente. Son para que las apliques, las vivas, las compartas. Cada video que ves debe encender más tu llama espiritual, debe aumentar tu hambre por la presencia de Dios, debe equiparte mejor para ser un guerrero en el reino de la luz. Por eso te animo a que sigas viendo los videos de nuestro canal. Haz de esto parte de tu dieta espiritual regular. Así como tu cuerpo necesita alimento físico constantemente, tu espíritu necesita revelación fresca constantemente. No permitas que la llama que se encendió hoy se apague por falta de combustible espiritual. Y ahora, antes de que este video termine, quiero pedirte algo más. No presiones pausa todavía. Quédate unos minutos más conmigo.
permitiendo que la música suave de este video continúe llenando tu espacio. Este es tu momento de intimidad con Dios, tu oportunidad de procesar todo lo que has recibido. Cierra tus ojos si puedes, respira profundo y dedica estos próximos minutos a hablar con tu Padre Celestial. Agradécele por las revelaciones que has recibido hoy. Pídele que te dé gracia y sabiduría para aplicar estos principios del ayuno en tu vida. Clama por un corazón puro que pueda ayunar sin buscar admiración humana y sin mantener amargura. Dile al Señor que estás dispuesto a hacer el sacrificio del ayuno verdadero, que prefieres su presencia más que cualquier satisfacción carnal. Pídele que use tu ayuno como un imán espiritual que atraiga su gloria hacia tu vida, tu familia, tu comunidad. No cortes esta conexión sagrada presionando pausa o cerrando el video. Permite que estos momentos finales sean un puente entre la revelación que recibiste y la aplicación que vas a vivir. Deja que la presencia de Dios llene completamente este espacio mientras la música continúa tocando. Y aprovecha para alabar su santo nombre por todo lo que está a punto de hacer en tu vida a través del poder del ayuno verdadero. Tu vida está a punto de cambiar, hermano. Tu destino está a punto de ser reescrito. Porque ahora tienes en tus manos el secreto del ayuno que atrae a Dios, y eso lo cambia todo.